Estamos acá en Tardes con Camacho compartiendo con otro exalumno del Colegio Superior de Telecomunicaciones, muy destacado, gran amigo y a una de las Gracias, personas profe. que queremos mucho, Carlos Villamil Sánchez. Carlos, bienvenido aquí a este programa, a este podcast que hacemos con los exalumnos del Colegio Superior. Carlos Enrique, profe, gracias por la Bueno, Carlos invitación. Enrique, se me había Sí. olvidado el Sí, Enrique. sí, yo siempre Exactamente, hablo de dos nombres, dos apellidos y siempre el apellido de la mamá es fundamental, ¿no? es Siempre te llaman fundamental. hasta el primer apellido, pero no las mamás, la cuota que le dan a uno es Exacto, muy importante. Villamil Sánchez, nada más ni nada menos. Profe, muy bien, gracias aquí por la invitación. De verdad que para mí regresar al Colegio Superior de Telecomunicaciones me honra que ustedes me hagan esas invitaciones porque quiere decir que cuentan conmigo para que yo pueda compartir mis experiencias y bueno, para eso estamos aquí, profe. Y unas experiencias bastante interesantes y bastante bonitas, Sí, porque para las personas que de pronto están empezando a estudiar en el colegio y que tienen esos sueños, de pronto de jóvenes, que a veces creen que no se pueden llevar a cabo, en el caso de Carlos sí se llevaron a cabo y hoy en día está trabajando en una de las cadenas a nivel de televisión por cable, ¿no es deportiva, cierto? sí. Más importantes que tenemos en el continente, nada más ni nada menos que en DirecTV Sports. Pero ya llegaremos allá, Carlos. Vale, profe. Mm, Usted siempre hincha del fútbol, apasionado de los Sí, deportes. Además, para mí es muy satisfactorio hablar de que compartimos el cariño por el mismo equipo, sí, señor. Independiente Santa Fe, Correcto, profe. correcto. ¿Cómo fue ese proceso primero para llegar a Cable Noticias y empezar de ahí toda una bonita carrera que en este momento se está llevando a cabo allá en DirecTV Sports a nivel internacional? Profe, si usted se acuerda, yo sé que tiene buena memoria, Ujú. mis trabajos siempre eran todos en pro del fútbol, ¿no? O de Es verdad. deportes, ¿no? Si nos meten algo de historia, entonces me tocaba remontarme a los Juegos Olímpicos, de meter algo de política, después vimos algo de economía, entonces fútbol y economía, alguna vez hablaron de moda, entonces también cómo han cambiado los uniformes de los equipos y así siempre involucramos algo, por ejemplo, en su materia de geopolítica con el tema fútbol, porque creo que siempre iba interrelacionado y usted sabe que pues el deporte siempre ha sido un instrumento político, ¿no? Sí. Entonces, de ahí siempre nació, profe. Yo me acuerdo que un día estábamos en una de las clases del profesor Ernesto Rojas, Sí. Ochoa, y él dijo, necesito dos practicantes para Colmundo Radio. Y se llevó a Jessica Segura, una de mis compañeras, y dijo, usted, y le dijo uno de mis compañeros, Andrés Lavas, que tenía muy buena voz. Sí. Y entonces, ¿qué dijo el profe? Porque yo llegué tarde, yo nunca llegaba tarde, sí, ya llegué tarde. Y dijo que necesitan un practicante para deportes. Entonces yo le dije, profe, pero yo no había escuchado que ya había escogido a Laos. Entonces, profe, y él me volteó a mirar y me dijo, ah, no, este es el chino. Andrés, usted es muy bueno, pero es que el que Ya es escogimos especializado a... en deportes, especializado en deportes. Y nos fuimos para allá. Nos llevó el profesor Ernesto Rojas Ochoa y hablamos con Charles Figueroa. Y ahí, yo digo que ahí no comenzó. Digamos que fue el primer paso para los medios de comunicación. Pero meses antes yo había pedido una grabadora digital al Niño Dios. El Niño Dios me la trajo, la última Olympus que había salido, la EBNPC 3100, algo así. Y yo me fui a un entrenamiento de Santa Fe a entrevistar jugadores. Incluso hace poco, profe, permítame le cuento, Ujú. para, extendiéndome un poco. Hablé con Adrián Ramos. Se enfrentan Alianza FC frente a América de Cali en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, porque no pueden jugar en Valledupar. Y D-Sports, pues nosotros transmitimos la Copa Sudamericana, fuimos a Y cubrir. Adrián Ramos jugó en Santa Fe, que es lo que a la gente se Excelente. le olvida. Sí, señor, con un uniforme amarillo, de hecho. Se Exactamente, acuerdan sí. mucho porque Santa Fe le gana, sabes, 4-0 a Nacional. Un 6 de agosto, si la memoria no me falla. Profe, y resulta que le iba a Adrián Ramos. Adrián, tú fuiste una de mis primeras entrevistas. Me dijo, ¿cómo así, amigo? Le dije, en Bogotá jugabas con Santa Fe. Y yo llevé mi grabadora y lo Sí, grabé para que se me quitara el miedo, profe. sí. Porque enfrentarse a un jugador, o a un deportista, o a una deportista, daba miedo. Y ahí empezó todo. Ya después fue con lo que le conté el profesor Ernesto Rojas. Muy bien, también gran amigo y exalumno también del Colegio Superior de Telecomunicaciones, Sí, el profe señor. Rojitas que ya está retirado y ya está descansando. Ah, bueno, bueno, eso de Muy retiro. bien. Me alegro mucho. Después viene Cable Sí, Noticias. sí, esa vez estábamos con una compañera, con Susan, me acuerdo mucho, Susan Rodríguez, Sí, y también exalumna resulta, del colegio. sí, claro, entonces nosotros charlábamos mucho con Susan y teníamos una clase y pues íbamos a entrar tarde, recuerdo mucho, y ella me dijo, Carlitos, tengo antojo de un paquete de papas. Susan, antojo, sí. Yo le dije, no, no, porque este profesor después no nos deja entrar. Ay, Carlitos, faltan 5 minutos, lo compramos y subimos rápido. Y yo, Susan, 5:55, eso empieza a las 6 de la tarde, no alcanza. Bueno, camine. Ah, le di gusto, profe. Pues, ya, Sí, ya, nos quedamos hablando si es el época de caso. estudiante. Sí. Y entonces íbamos pasando por ahí y usted me volteó a mirar y llegó y dijo, este es el chino que a usted le hace falta. Porque era Frank Zuluaga el que estaba buscando a alguien para, Sí, para Cable para Noticias. Cable Noticias. ¿Qué hay que hacer?
¿Qué necesita un practicante para cable deportes? Profe, ese soy yo. Esa fue mi respuesta contundente. Y él, en serio, claro, ¿qué necesita? Dijo, no, vamos para allí, hablamos con la subdirectora de deportes, Paola Bermúdez. Sí, también exalumno del Colegio Superior de Exactamente. Telecomunicaciones. Paola Andrea Bermúdez López, dos nombres, dos apellidos. Ujú. Y resulta que ella al otro día jugaba en Santa Fe, Cúcuta, y ella es cucuteña, Sí, profe. señor. Entonces coincidió, nos pusimos a hablar de fútbol y recién había llegado un jugador a Boca Juniors, siempre me olvida, creo que era de apellido Bonilla, un central, no le fue muy bien. Y conversamos con Paola porque yo fui al otro día a presentar la prueba, ella me mostró las instalaciones y demás. La prueba me fue muy bien y no quedé. Pero entonces yo nunca me desanimé, o sea, no hay que seguir trabajando porque en algún momento se va a dar la oportunidad. 4 meses después me llama porque la persona que habían escogido, yo había quedado segundo, desistió de terminar las prácticas y yo comencé a hacerlas en diciembre del año 2009. Pero yo había seguido vinculado con el tema de blogs y pues con algo de radio Y también. de hecho, Carlos se graduó el 2007, ¿no? En el Sí, segundo señor. semestre del Colegio Superior. Sí, señor. Segundo semestre de 2007, yo aún tengo contacto con algunos de mis De los excompañeros y ahí, bueno, ahí charlamos por ratos. Muy bien. En Cable Deportes duró 6 meses, Carlos. Sí, profe, no dure más. Lo que pasa es que me fue, gracias a Dios, muy bien, porque el haber estado en radio me permitió comenzar allá a leer notas. A la semana de haber entrado ya estaba leyendo notas, claro, lo que había logrado en radio. Posteriormente, iban a hacer, bueno, comencé a hacer yo falsos directos, ¿no? Sí. Pues siempre habían valorado que pues yo, digamos que sabía mucho de deportes, estaba muy informado. Al mes estaba ya haciendo falsos directos y a los 3 meses hicieron un casting, profe. Y pues resulta que, bueno, terminé escogido. La historia obviamente ahí es un poquito más larga, pero a mí Ujú. me escogen algo así como un 9 de abril, 8 de abril. Y el domingo siguiente, creo que era 11 de abril, que hace unos días hice la cuenta, y 48 horas después de haber ganado el casting ya estaba presentando el primer noticiero. De hecho, mi hijo, quien se encuentra acá, recuerdo que yo le dije a mi mamá, ma, tienes que ver el noticiero porque va a sacar una nota especial. Y mi hijo tenía como 1 año y medio cuando miró la pantalla y dijo, papi, nada, nomás se le salieron las lágrimas. Yo fui el papá más feliz del mundo porque mi hijo me estaba viendo debutar en televisión, así que bueno, todo fue muy bonito, chévere. Además que ese hijo es especial porque también es hijo de una exalumna del Sí, Colegio Superior claro. de Telecomunicaciones de Ana María, que hoy está, Ana María Castillo Moreno. Castillo Moreno, Sí, que hoy está en Europa. sí, señor, está en Europa, ya sabe inglés, ya sabe portugués, así que bueno, Ana María también. Ella hincha de Millonarios. Siempre hay Pero defectos en las familias. ¿Qué le es vamos a hacer? perfecto, Bueno, pero Carlos, bueno, me dio a mi hijo casi nada nada todo, más ni ¿no? nada menos. Perfecto, que esperamos que también ingrese al Colegio Yo creo, Superior de profe. Sí, sí, vamos a Telecomunicaciones. hacerlo independientemente de la carrera que use. Igual quiere ser futbolista profesional, pero tiene que saber comunicarse, profe, porque usted hace esas entrevistas y los jugadores no Por contestan algo hay bien. que empezar. Sí. Bueno, Carlos, después vino Caracol, Win Sport, DirecTV. Sí, sí, la carrera comenzó a avanzar. Ya en lo de Cable Noticias había sido muy bueno. Querían que renovara prácticas. Yo ya estaba presentando. La responsabilidad de mi hijo tampoco pues daba espera. Entonces resulta que ahí tuve como una interrupción televisiva, ¿no? Ujú. Y me apareció una oportunidad, futbolete.com. Ahí está, a mí me preguntaron que si yo sabía editar. Pues yo aquí aprendí a editar. Ahorita estaba hablando con el profe y nos enseñó en Premiere. No se me olvide. Sí, exactamente. Premier. Y nosotros traíamos para editar los partidos de la Liga Premier de Inglaterra en esa época. Ujú. Los grabábamos en VH, profe. Profe, Sí. no fue hace mucho, pero... Pues, han pasado Bueno, unos años. 20 años, pero es que la tecnología avanzó mucho. Ha avanzado mucho. Yo me acuerdo que los traía en VH y ahí comenzamos porque tocaba transcodificarlos, que todavía se hace, porque usted tiene un archivo en VH, lo tiene que transcodificar. Y después lo sacábamos y lo editábamos. Entonces a mí me preguntaron si yo sabía editar. Yo sé editar. ¿En serio? Sí, claro. Y comencé a editar, profe, allá. Comencé a hacer algunos trabajos de reportería también. Y resulta que un día me apareció la oportunidad de ser jefe de prensa de Fortaleza CIF. Bueno, lo Sí, que es Fortaleza CIF, en esa época Fortaleza Fútbol Club, fui jefe sí, de prensa 5 años. Todo correcto. lo que aprendí de reacción y demás de aquí del superior lo apliqué también allá. Y resulta que un día yo hablé con los que hoy es Win Sports, algunos de ellos, Eder Torres específicamente, Eder Torres Rosas, y le dije a Eder pues que yo había hecho algo de televisión, que si necesitaban algo para hacer reportería de campo durante los partidos de fútbol, yo ya había hecho también transmisiones en el Olaya, pues Sí. que yo estaba para hacerlo. Me mandó un taller, me fue muy bien en el taller, fui el mejor del taller, pero no me pusieron. Sin embargo, ya iba a salir yo de Futbolete y se me dieron dos oportunidades, el nuevo periódico deportivo y trabajar lo que hoy es Win Sports. Ganaba menos, ya tenía a mi esposa, mi hijo, ¿no? Entonces ya no iba a ser tan fácil y yo iba a optar por el periódico y dije, no, tengo que seguir mi sueño, no, no me da. Me toca decirle a Ana María que aguantemos un poquito, que me ayude en esa.
y me voy por televisión porque sé que me va a ir muy bien, pero siempre enfocado y pensando, profe, que me va a ir bien. Y se dio la oportunidad, profe. Yo entré en abril del año 2012 a trabajar en lo que hoy es Win. Y bueno, ahí me cambiaron algunas cosas porque comencé a trabajar también en televisión nuevamente, fútbol, y era el director nacional de prensa de la Liga Argos Futsal y de la Liga DirecTV de baloncesto. Ahí ya comienza a ligarse un poco lo que iba a ser DirecTV. ¿Qué tan importante es no solamente centrarse en el fútbol? Porque muchos de los muchachos sueñan con trabajar en el campo de los deportes, pero únicamente hablando del equipo de sus amores y solamente en el fútbol. Pero el deporte no se limita No. solamente al fútbol, lo que les decimos acá. Pero ya en las palabras de Carlos, que le tocó ser reportero, que le tocó trabajar duro para hoy en día de pronto ya también tener la oportunidad de ser comentarista, Sí. ¿cómo es de importante saber de otros Es deportes? muy importante porque te puede llegar la oportunidad de tu vida. Lo primero que te dicen es, ¿tienes pasaporte? Sí. Ok, vas para el exterior, a cualquier país. Ah, Ujú, pues si te vas para Estados Unidos, espérate. ¿Tienes visa? claro. Sí. Entonces, por lo menos en documento ya estás. Ahora, tienes que ir a cubrir baloncesto. No tengo ni ¿Qué? idea. No tengo idea. Uno entiende la lógica de ese deporte. Lanzar el balón, que se meta entre la canasta, dependiendo de dónde haya sido el lanzamiento, 1, 2 o 3 puntos, dependiendo de la circunstancia del juego. Sí. Pues tienes que saberlo. ¿Por qué? Porque no te puedes enfocar únicamente en el fútbol. El fútbol se lleva el 80%, ¿cierto?, de la agenda que tú puedes enmarcar en un noticiero Sí, como Caracol o RCN. Y si es deportivo, también. sí, Hay otros deportes. Hay que saber de todo, profe. Yo he cubierto baloncesto, he cubierto voleibol, he cubierto fútbol sala, he cubierto boxeo. sí. Entonces, eso, Otros deportes, otros deportes, hay que además de un saber. mundial de fútbol, ¿no? Sí, y, profe, aquí el punto es, no tienes que ser especialista en el tema, pero tienes que entender la lógica del deporte y tener algunos datos adicionales que te permitan poder saber de otras disciplinas, porque cuando vas a presentar un noticiero, a veces se te acabó la información, entonces toca comenzar a improvisar, y eso es ¿con qué? Con datos, con memoria. Entonces sí hay que Muy saber de bien. todo un poco. La idea también es que no se limiten únicamente a los conocimientos en el deporte, sino también un bagaje cultural Sí, que les permita desempeñarse en cualquier campo. Inclusive, como mencionaba Carlos ahora, el simple hecho de viajar, de salir, de conocer cómo me tengo que comportar en otro país, cómo tengo que hablar, a dónde me tengo que dirigir, que a veces no se enseña en las universidades. sí, profe. Y aquí, afortunadamente, en algunas clases, pues Sí, profe. hablamos de eso. Profe, geopolítica, yo me acuerdo de las conversaciones que sosteníamos. Vea, cuando usted empieza a leer de otros temas, comienza a interrelacionarlos con el fútbol. ¿Sabe cómo se llama eso? Aprendizaje significativo. Sí, Cuando usted produce un nuevo conocimiento a partir de información que va saliendo de otras partes. Me puse a leer a Hobsbawm, que es un historiador británico, y ahí ujú, decía que siempre hubo rivalidad entre Liverpool y Manchester. siempre. Y ya lo trasladamos entonces al tema del fútbol, pero empezó, ¿sabe por qué, profe? Porque la primera línea férrea comercial de pasajeros lo enmarcó un Liverpool-Manchester. Y eran las ciudades portuarias más importantes que tenían allá. Sí. Y después se traslada al tema del fútbol. Ya es Liverpool Fútbol Club frente a Manchester United, la rivalidad más grande que existe en Inglaterra. Es- Ese es el gran clásico de Sí, Inglaterra. exactamente. No es el Manchester United contra el Manchester City, como a No, veces la gente no. piensa, es el United contra el Liverpool. Claro, profe. Y Entonces, de hecho el me Liverpool decía, es el equipo más ganador en el fútbol inglés. exactamente, profe. Y Y después, sí, profe. curiosamente, no fue el primer equipo de Liverpool, No. porque el primer equipo de Liverpool, ¿cuál fue? El El Everton. Everton, sí, señor, de ahí nace el Exactamente. Liverpool después. Sí, profe, Porque, entonces, ven, uno va produciendo conocimiento nuevo porque se puso a leer de otros ámbitos, pero siempre relacionándolo con el fútbol o con los deportes. Hay 10.000 ejemplos, pero digamos que este fue como el que quería traer a colación con lo que usted acuérdese, en mencionó. Anfield Road, ¿no? Sí, en Anfield Road, En Anfield Road, exactamente. eso lo tiene Y que usted saber ganó. cualquier posible que futuro que Claro, es más, comunicador, no solamente el de deporte, sino el de cualquier campo. claro, y usted también ahí y menciona que, ¿sabe qué lo separa ese par de estadios? Goodison Sí. Park, que así se llama el estadio del Everton, pero es porque hay un parque que se llama Goodison, que es arborizado y que es el que lo Lo separa separa de la uno del infraestructura otro, de los estadios. Sí, como los clásicos en Argentina, en fin. sí, señor. Carlos, ¿qué tan importante es explicarle a los muchachos l- cuando uno es hincha de un equipo o tiene los amores por un equipo, cómo comportarse en una actividad en donde hay que manejar pasiones de las personas? Entonces, ¿cómo lo hace Carlos cuando de pronto juega Santa Fe y Santa Fe gana o Santa Fe pierde? Sí, sí, profe, vea, al principio yo siempre me enfoqué en que usted lo que tiene que hacer primero es analizar, quitando la pasión, pero eso es intentando ver que lo que uno siempre ve mal, que es el clásico rival, pues no todo es malo.
y tampoco el equipo propio, pues todo es Todo es bueno, bueno. Ujú. ¿cierto? Entonces usted comienza a manejarlo de esa forma e intenta ver lo que otros no ven, que es lo más complicado. Usted, un partido de fútbol cuando lo analiza, no ve el balón, ve lo que está alrededor del balón, lo que se genera y la razón por la que se genera. No es fácil, pero a mí muchas veces me han dicho que yo soy hincha de Millonarios. Pero ¿por qué si estoy destacando algo que están haciendo bien, eso me convierte en hincha? Asimismo, cuando hablé de Millonarios de que cometieron errores, tampoco me vuelve el peor enemigo, pero ¿Cierto? es saber manejarlo. Si estamos viendo algo que es tan evidente, pues hay que destacar lo positivo o negativo, profe. No es fácil, pero se logra. Yo me he hecho pasar por hincha, bueno, de Millonarios. No es difícil porque tú sabes de Santa Fe, sabes de Millonarios, del América, de Nacional y nunca pude del Junior porque pues que un cachaco que hacer hincha de Junior. Pero el conocimiento que tengo de cada uno de esos clubes por historia y demás y por información y por actualidad me daba pie para que creyeran que era hincha de ese equipo. ¿Ve, profe? Entonces a veces es que la gente no se da cuenta, pero siempre y cuando tú sepas manejar la información y el análisis. Cuando se está en un canal como Win, Sí. simplemente para hablar de Win Sports, y están en estos programas en donde pues son en teoría paneles o panel y terminan agarrándose uno con el otro y peleando. ¿Hasta qué punto es un show y hasta qué punto está eso planificado o eso sucede espontáneamente? Profe, eso sucede espontáneo. Yo en Win nunca participé en ninguno de esos programas. Yo siempre estuve en la parte informativa, pero digamos que a usted le mandan una continuidad, que es como, por ejemplo, lo que hacemos en D-Sports. El programa más visto que nosotros tenemos es Fútbol Total. Y aquí en Colombia es de fútbol, se habla así. Pero todos entendemos y partimos de la base de que es un show. Ahora, Exacto. es un show en el cual nos comportamos de una forma distinta, ¿cierto? Un poco más chistosa, tomándonos del pelo unos con otros, pero entendiendo que apenas se apague la cámara, pues ya quedó Somos ahí los mejores todo, para no amigos. faltarnos al respeto. Pero a veces uno tira ahí, ¿cierto? Como para que la gente también se divierta y buscar en el otro una reacción. Y Pero también hay que decirlo para generar un rating, claro, profe, porque que es el muy boom vende. importante. Siempre nos dicen, pero tampoco es exagerar, es sobreactuarse no, porque también ya pasa lo grotesco y es cuando la gente ya dice, no, esto por aquí no, no me llama la atención, cambia el canal. Es verdad. De todos esos deportes, aparte del fútbol y de Santa Fe, que le gusten a Carlos, digamos, transmitir o que le llamen la atención, que usted diga, este deporte me parece muy bonito, El boxeo, profe. el Sí, boxeo. yo nunca he entendido por qué después, tipo para acá, me dieron ganas de ver boxeo, practico boxeo a veces, como que saber lanzar el golpe, saber posicionarse, me llama mucho la atención porque si usted se pone a lanzar golpes durante un minuto, profe, yo creo que uno no dura un minuto lanzando golpes, el Claro. desgaste físico es muy grande. Entonces, uno de los deportes que más me llama la atención, ¿sabe? Y el fútbol sala, porque todos salimos del micro, después comencé yo a transmitir también fútbol sala y resulta que el fútbol sala es FIFA, ¿cierto? Entonces por ahí también comenzó a llamarme la atención por lo que iba viendo, incluso cubrí un mundial de fútbol sala que se disputó aquí en Colombia. Profe, ellos son magos, o sea, esos profe en Con serio. otro exalumno del colegio, con Fernando Mejía, Claro, claro, sí, señor. Él también ahí por ahí lo estuve viendo que transmite, narrador, narrador sí, además. sí, sí. Bueno, otra de las facetas en el campo del deporte. Muchos de los muchachos sueñan con ser que comentaristas, otros narradores Sí. y otros ejercer de pronto no lo ven como el periodismo deportivo y hacer las reporterías. ¿Cuál es, digamos, el consejo que le da Carlos a estas personas que quieren ingresar a este mundo y sueñan con ser Sí. comentaristas, pero no se les da? Sí, a ver, primero no se da es porque no se practica. Sí, yo creo que todos podemos narrar y todos podemos comentar y todos podemos analizar y todos podemos ser reporteros de campo, pero hay que practicarlo, profe. O sea, todos tenemos unas cualidades, ¿cierto? Todos tenemos como unos dones, todos tenemos un talento, profe, pero eso hay que pulirlo. Eso no es me senté aquí, hablé y ya. No, espere porque eso necesita un proceso. Y usted a eso tiene que añadirle el capacitarse, como se hace aquí en el colegio superior, el enfrentarse a una cámara. Profe, enfrentarse a una cámara no es fácil No es fácil y para uno lo mucha va gente, sí. trabajando. Claro, pero usted llega y lo va viendo y lo va trabajando. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Es capacitarse todo el tiempo, es practicarlo todo el tiempo. Si me acabo de grabar con el celular porque ya esa tecnología no lo permite, con la nueva tecnología usted llega y se graba, profe, y después llega y detecta un error y se lo voy a corregir. Vea, lo primero que yo hacía, porque ustedes nos decían, practiquen frente al espejo, era lo que nos Sí. decían. Y yo practicaba al espejo, ¿sabe qué, profe? Lo que pasa es que es la vanidad, profe. La sonrisa de recibir cuando me dieran cambio y la sonrisa de despedida. La sonrisa, no hablar, no nada, porque yo decía, primero tengo que verme bien, Ujú. ¿sí? Pero verme bien es que la gente vea que es una imagen que la sienten que es como muy familiar. Y ya después usted llega y se inventa el saludo. Sí, estamos acá desde el Autódromo de Tocancipá, donde Juan Pablo Montoya acaba de correr la carrera de las estrellas, un 5 de noviembre, algo así. Y después, ¿cómo te despides? Y ahí empieza todo, a practicar.
Fíjese, Carlos, que usted en la entrevista ha dicho, abril es un mes importante. Estamos, de hecho, ya terminando el mes de abril y Sí. siempre pasan cosas importantes en su vida en el mes de abril. ¿Qué tan difícil es para una persona que está comenzando agarrar y decir, bueno, me toca un directo y tengo que hacer esto en vivo? Sí. No es pregrabado. Al ser pregrabado me puedo equivocar, pero aquí me toca hacerlo en vivo. ¿Cómo lo maneja Carlos cuando le toca ese tipo de, digamos, de eventos y de trabajo? Y vea, los deportes siempre se me facilitaron, profe. Entonces, para mí era muy fácil decir, estoy desde el estadio del Campín porque van a jugar tales o porque ya jugaron y así quedó el partido y escuchamos las voces de los protagonistas. Esa es la fácil, porque toda la vida había deportes y a mí se me facilitó y lo practiqué siempre. Ujú. Pero hace poco, el año pasado, me dijeron, ¿cómo se siente para hablar de noticias generales? Bien. Vengo estudiando la política de Colombia, vengo estudiando la historia económica de Colombia y es verdad, leyendo libros, profe, y usted comienza a apropiar nuevos conceptos, nueva información y empieza a producir información que siempre la relaciona con el deporte, como le había dicho. Y dije, no, bien, te me mandaron a la Plaza de Bolívar. Primero fueron las marchas a favor del actual gobierno, ¿no? El de Ujú. Gustavo Petro. Entonces, más allá de que usted sea izquierda o derecha, pro Petro o anti Petro, lo que sea, usted va a informar. Usted aquí no está Exactamente. opinando, que es distinto. O sea, después tomará su posición. Pues usted tiene que informar a la gente. Entonces, bueno. Entonces yo dije, voy a hacerlo como lo hacen en el fútbol. Ya no estoy en el Estadio del Campín, estoy desde la Plaza de Bolívar. Ya no terminó Y el ya no es partido Santa así. Fe y Millonarios, sino es Sí, los marchistas. claro, exacto. Entonces ya no vamos a hablar de bueno, sí un resultado, pero que produjo una marcha. Entonces estamos acá desde Ujú, la Plaza de Bolívar, ujú. donde hace pocos minutos terminó la concentración de personas que están a favor del gobierno de Gustavo Petro con muestras culturales. Estuvieron, y así usted comienza a contar la historia, es contar la historia. Con la 5W que también aprendimos aquí. Ve, entonces usted simplemente lo que va haciendo es contar una historia. Y cuando veíamos redacción nos decían sobre el final siempre bote datos históricos, estadísticos, que ayuden a terminar la información para que le den fuerza a lo que usted dijo. Profe, eso todo lo aprendimos acá. Oh. Lo que pasa es que usted vaya a aplicarlo. Entonces ya lo que hace es cambiar los protagonistas de cada una de las W, pero es lo mismo. Lo que Exactamente. pasa es que, claro, uno lo hizo ahorita fácil, 18 años después de haber comenzado en los medios, pero al principio cuesta. Pero por ahí es el camino, por ahí va. Una de las cosas que a veces comentamos, inclusive con Carlos mismo, es que la mayoría de comentaristas en este país lo que menos hacen es comentar, en el Sí, sentido de que pues nos informan, nos dicen cómo se sienten, nos describen el estadio, nos muestran de pronto algunos datos que ayudan en la transmisión, sí. pero realmente no se comenta. Uno entiende que en ciertos espacios cortos de tiempo en un en vivo, en 15 segundos o en 30 segundos, pues es muy difícil hacer un comentario que valga la pena. ¿Cómo lo maneja Carlos? Profe, anoche transmitimos el partido entre Colombia y la selección de Perú, sudamericano sub-20 femenino. Nosotros somos los únicos, afortunadamente, la señal en la que me encuentro en este momento, que Ujú. transmitimos todos los partidos. Sí, Y tuve directo. la posibilidad de ser el analista. Yo no me creo comentarista, me creo, no, y no me creo, soy analista también porque me preparé para ser analista. Y resulta que abrimos nosotros hablando de las condiciones del terreno de juego. Se va a jugar el tercer partido el mismo día después de un aguacero que cayó allá en Sí, Guayaquil. tremendo. Entonces usted empieza por la parte informativa. A la gente no le interesa mucho más, sino lo que usted va a informar por lo que acaba de suceder. ¿Cómo así que el partido empezó retrasado? La gente quiere saber eso. Luego la Sí, gente quiere saber cómo llega la selección Colombia, porque aquí viene de ganar, de pasar primera en el pentagonal, ¿cierto? Y sí. usted comienza a informar a la gente. En el desarrollo del partido, usted comienza a aplicar el conocimiento porque a través de la Asociación Uruguaya de Fútbol y el profesor Gerardo Peluso me invitó a hacer un taller de análisis, entonces a él le debo esa parte y lo aprendí con él a analizar un partido de fútbol. Que Y para la luego, gente que no se acuerda fue el que le dio el título de la Suramericana a Santa Fe. exacto, el 9 de diciembre del 2015, profe, o sea, ya Exactamente. estábamos con Ángel David, profe, dio la vuelta olímpica Muy incluso. bien, muy bien, muy bien. Profe, y resulta que usted comienza a aplicar eso de lo aprendido, ¿cierto? Porque a la gente no le interesa sino únicamente lo que está viendo, no le importa su vida personal, profe. ¿No? A la gente lo que quieren es estar informados y saber qué está pasando. Entonces tú llegas y dices algo así como, bueno, ustedes también lo acaban de ver, vea el codazo que le acaba de propinar jugadora X a jugadora Y, que puede ser sancionable con. Sí. Entonces ya la gente comienza a quedar informada. Es complicado, pero Mm. es informar, Pero profe. Carlos acaba de decir, de hecho el nombre debería ser más analista que realmente Sí, comentarista, porque comentar es una cosa un poco diferente
a informarnos y a decirnos una cantidad de datos que, Claro. claro, son importantes en el desarrollo de una transmisión porque, pues, no es un secreto, hay que llenar que un determinado tiempo y obviamente que hay gente que está a veces más enterado y conoce más Pero por que la misma supuesto, persona que está ahí delante de las cámaras. claro, porque cuando todos somos hinchas de un equipo de fútbol, todos sabemos más que otras personas que no son hinchas. Entonces, si usted le transmite, profe, yo le decía, yo sé de los equipos grandes de Colombia, de algunos tradicionales también sé mucho, pero el que es hincha se vio todos los Sabe partidos y todos. se acuerda de todos los datos. Entonces, ya empieza primero ese reto. Anoche, por ejemplo, muchas personas ya están informadas del fútbol femenino colombiano, ¿cierto? Por el auge Sí. que ha tenido en la última década, pero llegamos a contar historias. Entonces le digo al narrador, a Camilo Castellán, le digo, bueno, Camilo, jugadora que usted me diga, yo le saco una historia o un dato, que fue el trabajo que yo hice, porque el partido lo permite. Y aquí digamos que no es tan complicado, porque digamos que hay jugadoras que no son tan conocidas y me permiten hacerlo. Pero si, por ejemplo, hubiera tenido que haber transmitido el Real Madrid-Barcelona, que también lo tuvimos por nuestra señal el domingo pasado, se complica el tema, porque si no es, tienes que encontrar el dato más rebuscado de todos, pero que valga la pena para nutrir la transmisión, porque hay mucha gente y sabe mucho, profe, y actualmente con las redes y demás se informan rapidísimo. Entonces siempre es un reto cuando es algo desconocido para conseguir la información y un reto cuando saben mucho porque tienes que conseguir lo más complicado que exista. Una pregunta obligada, la inteligencia artificial en el mundo del deporte, Sí. ¿qué puede tener de bueno y qué de pronto puede ser peligroso? Profe, la inteligencia artificial simplemente es la introducción de algunas variables y de algunos datos para producir algo. Ujú. Entonces, por eso cuando dicen inteligencia artificial dice, no, espere, la inteligencia artificial no dice, produce un resultado, porque está introduciendo datos y produce algo, pero no quiere decir que sea palabra absoluta. Ahora sí nos sirve, por ejemplo, para las estadísticas en los deportes, eso nos ayuda Perfecto. muchísimo. Una herramienta. Claro, claro. Vea, yo estoy a punto de hacer de pronto algún curso de Big Data. Sí, hay que Porque hacerlo. digo, de pronto no es para que yo produzca datos, sino para yo entender cómo funciona, ¿sí? Ese mecanismo para producir esos datos. ¿Cómo así que ahora conocemos cuántas veces un jugador tocó el balón con el pie derecho? ¿O a qué velocidad fue el balón? O las estadísticas que salieron hoy en donde dicen que las árbitros mujeres pitan mejor que los árbitros hombre. Sí, Entonces y es uno empieza cierto. a decir, y bueno, ¿de dónde tomaron esa, digamos, esa información Sí. para poderla transmitir o para decirla? Claro, porque eso es un sustento, no es una parte del análisis, ¿no? Sí. La estadística histórica y la estadística de la temporada. Pero si el resultado lo dan es porque necesariamente, por ejemplo, los árbitros hombres a menudo lo hacen, pitan apenas sucedió la jugada, porque no toman 2 segundos. ¿Cuál es el problema? Tengo un Ras- comentarista aquí, o Sí. mejor, un analista. El VAR le ha que aportado al fútbol y que de pronto puede ser un problema para el mismo fútbol. Sí, profe, vea que esa pregunta está muy buena porque recuerdo alguna vez estábamos en una conferencia de prensa con Miguel Ángel Russo, el que Sí, fue entrenador de Millonarios que le y de ganan el Boca título Juniors. a Exacto. Santa Fe en el Sí, 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 sí. 2017, una persona increíble. Y el profe esa vez llegó y dijo en un partido entre Millonarios y Equidad, no le pitan un penalti a favor a Equidad y le preguntamos en rueda de prensa y él dice, para mí no fue penalti y no tengo que ver la repetición, me quedo con el calor del partido, con lo que estaba sucediendo en ese momento. Y yo dije, es verdad, a veces usted ve una jugada y dice, no, tengo que verlo con cabeza fría, tengo que esperar un momento, tengo que ver la Ujú. imagen. No, es lo que me va produciendo el momento del partido, que eso es a lo que están expuestos los árbitros. Ahora, el VAR es el que le dice, venga, espere, tiene que tener un poco más de razón. A veces ahora tienen que interpretar todo, ¿no? Ya no es lo que está en el reglamento, sino lo que hay también detrás. Pero creo que sí le ha ayudado. Lo que pasa es que si usted no sabe utilizar la herramienta, profe, pues es igual. Es complicado. Sí, es el Bueno. uso de la herramienta. Algo simpático que le haya tocado vivir a Carlos en la profesión. Uy, profe, he tenido momentos muy, muy, muy chistosos. Una vez, Dios, estamos en un partido entre Santa Fe y Pasto, ¿no? Independiente Pero no fue Santa el del Fe título después de... fue la sexta fecha del siguiente torneo, segundo semestre de 2012. Independiente Santa Fe, actual campeón de la liga, después de 37 años y medio, Ujú. se enfrenta al Deportivo Pasto, justamente el equipo con el cual se enfrentó en la final, Y le ganó, ¿no? sí. Entonces me llaman a mí y me dicen, Carlitos, vas a transmitir el partido. ¿Con quién me toca? Va el Tato Sanín, Sí. Narrador. narrador. Va Iván Mejía Álvarez, Comentarista. comentarista.
Va Andrea Guerrero con Santa Fe y tú vas con el Pasto. De hecho, Andrea pues terminó siendo muy afín a Santa Fe también, ¿no? Sí, Aunque sus le amores tocó están en el Cúcuta, ¿no? Pero le como el tocó Cúcuta, cubrirlo mucho. sí. Su hija Luna es Su hija es hincha. hincha de Santa Fe, exactamente. Profe, y resulta que yo dije, wow, me tocó con las estrellas. Algo bueno estoy haciendo. Sí. Entonces me quedé con eso. Y es donde te empiezan a jugar los nervios. Yo iba bien preparado, toda la nómina del Pasto. Flavio Torres, creo que era el que estaba dirigiendo ese Ujú. equipo. El que tapara, creo que era José Fernando Cuadrado, si la memoria no me falla. A ver, ¿quién más estaba por ahí? El paraguayo que después jugó con Santa Fe, Germán Centurión. Germán Creo que todavía Centurión. estaba vivo, ya había pasado a Santa Fe. Bueno, pero digamos que era como la nómina del Pasto ahí más o menos. Profe, yo me quedé con lo de las estrellas y empezamos la transmisión. Entonces, saludamos a Andrea Guerrero, que está en el Banco Técnico Independiente Santa Fe. Saluda, Andrea. Voy yo. ¿No? Y ahora vamos con Carlos Villamil, con el Deportivo Pasto. Entonces ya estaba yo nervioso, yo ya sabía cómo entrar, pero te ganan los nervios. Ujú. Tato Sanín, Iván Mejía. Deportivo Pasto. Y digo yo, así es, Pato. Ay, yo ya sentí que la habían barrado de entrada, de Sí. entrada. Entonces dije, Tato, y seguí. Claro, profe, se burlaron al aire, se rieron, les pareció muy gracioso. No, yo de entrada yo dije, no, ya la El embarré. Pato Sanín. El Pato Sanín. De hecho, después en la Luciérnaga, a él ya lo molestaban, porque a los pocos días jugó Chelsea contra Atlético de Madrid, la Ujú. Supercopa de Europa, y entonces le daban cambio y le decían era el Pato Sanín. Entonces yo decía, Imagínate. Dios, ¿qué hice? Pero por el show en ese momento me cogieron de parche y bueno, cosas que suceden al aire, profe. A veces le pasa a uno, así que Esas son cosas divertidas. ¿Y alguna cosa me un pasa. poquito? Ese momento fue duro. Claro. ¿Y alguna anécdota un poquito difícil, hombre? Vamos a salir al aire, no Cubrí el tenemos, ¿cómo se Chapecoense, llama esto? profe. Sí, Yo cubrí la tragedia del Chapecoense. Ahí me mandaron a cubrir la final de la Copa Sudamericana del año 2016 entre Atlético Nacional de Medellín y el sí, Chapecoense de Brasil, de sí. Chapecó. Y fue cubrir una tragedia, algo que yo nunca me esperé. Yo dije, de pronto en algún momento me va a tocar, pero de la magnitud de lo que sucedió, un avión desaparecido, nos trasladamos hasta Cerro Gordo, que era entre La Ceja y La Unión, si no estoy mal. Llegamos allá a tener que informar de los cuerpos, de qué pudo haber pasado con el fuselaje del avión, ¿no? De un equipo y de unas familias que estaban esperanzados en jugar su primera final internacional y se encuentran con una tragedia, contar historias como uno de los jugadores que publica una foto con su novia, la postea o la publica en Instagram y coloca en esta vida y en mil otras te voy a seguir amando o algo por el estilo y tienes que contar Sí, eso que es como la premonición. Profe, ese faceta humana duros, aterra. duros porque uno no está, por lo menos en deporte no está acostumbrado a eso, usted está acostumbrado a hablar de derrotas, Sí, así ha perdido su equipo, está bien, profe, pero enfrentarse a una tragedia de una esas. tragedia terrible. Sueños por cumplir, Carlos. Uy, profe, a ver, consolidarme en el medio. Llevamos un buen tiempo, pero se necesita mucho más tiempo. Me sigo preparando constantemente para eso. Un mundial de fútbol, profe. Yo siempre dije el día que yo cubro un mundial de fútbol de mayores, que puede ser el de 2 años, como puede que no lo sea. Esto es muy cambiante. Yo creo que ahí ese día yo digo ya hice algo bueno porque yo siempre pensé que el que cubría y el que iba a un mundial de fútbol era de los mejores. Entonces yo creo que ese día que yo vaya voy a decir, ya ven que estoy en capacidad y capacitado para poder hacerlo. Ese es el Aquí objetivo. está sentado su hijo, Sí, ¿correcto? sí, Y cuando usted tenía la edad de su hijo, soñaba con que en su casa lo vieran triunfar. sí. ¿Qué dice su familia hoy en día de verlo, de ese esfuerzo y de que ya está en los medios y que ha triunfado y de que tiene cierto reconocimiento? Profe, se valora el esfuerzo que se hizo porque, bueno, primero era para pagar el semestre de acá, Mm. no era fácil, sí, a veces a uno lo veían muy cómodo, pero no, era mi mamá la que estaba ahí, entonces primero es devolverle a ella ese esfuerzo que realizaba para darme estudio y después es todo eso que se aprendió, pues tiene que tener una justificación profesional y económica y es lo que hemos intentado hacer. Entonces, siempre que yo voy al aire, para orgullo primero de mi mamá, quien me ha dado absolutamente todo, de mi hijo, por supuesto, y después de toda mi familia. Sí, entonces siempre es, y devolverles a ustedes también, profes, que no crea, vea, yo me he encontrado con muchos profesores que tú, igual siempre les digo, profe, porque como me enseñaron, pues siempre me siento alumno, entonces siempre es como, él estudió conmigo,
él fue alumno mío, yo le enseñé esto, porque para mí es devolverles también a ustedes es un reconocimiento para ustedes. El que haya llegado a uno no es fácil, pero el que uno siga consiguiendo logros es para que ustedes puedan también contarlo, profe. Nos sentimos orgullosos, Carlitos, de Gracias, usted. profe. Lo otro, siempre hablamos de que hay una gran familia del Colegio Superior de Telecomunicaciones de egresados en los medios, en el mundo del deporte, en el mundo de la política, bueno, en farándula, en todos los campos. Sí, profe, somos muchos, ¿Qué opina ¿sabe? usted de eso? ¿Con cuántos te ha tocado trabajar? Profe, con varios y siempre cantábamos, yo no sé si era el himno o era la canción de las cuñas, Colegio Superior Un de paso Telecomunicaciones. seguro. Claro, profe. Entonces siempre que nos hemos encontrado con ellos, pues uno que como que termina cantando la canción porque pues es como, sí, la tomamos como el himno, siempre como exalumnos y siempre hablamos de todos los profesores. ¿Hay de quién siempre hablamos, profe? De Ernesto Rojas. A una De vida, Ernesto profe. Rojas, de Ernesto Rojas. De Álvaro Javier Candelón Por también, por supuesto. ejemplo, profe, y usted, el profe Ernesto Rojas. Siempre conversamos de todos ellos que iniciaron nuestros procesos al principio de este siglo, ¿sí? Ujú. Entonces, por eso siempre nos encuentra con alguien que pasó por aquí, profe, porque cuando ustedes le permiten a uno hacer trabajos de una vez en la emisora, enfrentándose a una cámara, editando como hablábamos con el profe, haciendo doblajes con el profe Campuzano, que también lo hacíamos. Cuando usted empieza a hacer toda esa clase de trabajos, profe, es cuando usted empieza a darse cuenta que se está enfrentando a algo real. Y eso lo dice Juan Carlos Osorio, vivenciar, ¿cierto? Cuando habla de Sí, fútbol, sí, sí, vivenciar, sí. ¿qué es? Es que te coloquen o que te hagan simular o emular lo más parecido a la vida real, algo a lo que te vas a enfrentar. Y eso es lo que uno hace aquí y por eso uno siempre, cuando se enfrenta a un medio de comunicación saliendo de acá, ya está más preparado. Bueno, Carlos, mil gracias porque sacó de su tiempo para qué, para venir a su institución, compartir un poquito sus experiencias con quién, con los nuevos estudiantes, con la gente que sueña llegar algún día también allá, que, ¿por qué no? A transmitir programas deportivos, Sí, profe. ser comentarista y, digámoslo abiertamente, celebrar el triunfo de su equipo Claro. del equipo de sus amores como comentarista deportivo. Sí, profe, yo siempre voy a estar agradecido con el Colegio Superior de Telecomunicaciones, mi alma mater, que tiene la posibilidad de estudiar en otras partes, ¿cierto? Ujú. Porque no solo es este paso, también hay que profesionalizarlo. Pero lo importante, profe, es que aquí uno empezó y uno no se le olvida ese primer paso que uno dio y cada enseñanza que ustedes acá nos daban era ir en pro del objetivo. Cada uno tiene un objetivo. Ahí el único consejo es, usted desde el principio tiene que especializarse en un tema económico, político, social, orden público, fuerzas armadas, el que usted quiera, en mi caso el deportivo, pero siempre, todo el tiempo, porque ahí comienza la especialización, porque usted ya sabe que quiere comunicar, pero Ujú. ¿qué quiere comunicar? Es distinto. Entonces, profe, no, más bien agradecidos por ustedes porque siempre me toman en cuenta y aquí a disposición para lo que ustedes necesiten. Bueno, él es Carlos Enrique Villamil Sánchez. Sánchez.